Tres, ya. Hola, ¿qué tal? Nuestro tema de proyecto de investigación es sobre la negligencia médica como una forma de violencia hacia la mujer. Eh, las integrantes del equipo es de la Cruz Palma Litsi y su servidora Vidales Hernández Jacqueline. Introducción. El fenómeno observado sujeto de estudio en el desarrollo de la presente investigación corresponde a la violencia médica durante la realización de la actividad médica, lo que nos llevó a profundizar el tema negligencia médica como una forma de violencia hacia la mujer, ya que hoy en la actualidad podemos ver cómo se refleja en diversos casos en diferentes personas, pero específicamente en mujeres que han sido afectadas por este fenómeno de violencia durante la actividad médica. Algunos antecedentes que podríamos mencionar es que se podría pensar que la mala práctica médica es un tema muy actual, pero la realidad ha sido una preocupación constante en la historia de la humanidad y así lo demuestran varios textos y leyes de la antigüedad, que desde tiempos remotos ya hablaban de la responsabilidad del médico en su actuación y tipificaban los daños que éste pudiera ocasionar y regulaban las penas que debía cumplir si ese fuera el caso. Las primeras referencias a mala praxis médica se remontan al año 1750 a.C., cuando el rey babilonio Hammurabi decidió homogeneizar las leyes del reino y plasmarlas por escrito para complacer a sus dioses. Así nació el Código de Hammurabi, que es un conjunto de 282 leyes que incluyen 9 que regulan la actividad médica. La responsabilidad variaba en función de si el afectado por dicho daño era un esclavo o era una persona libre. Y en este último caso, la ley se aseguraba de que el médico no volviera a cometer un segundo error. Desde los tiempos primitivos, el origen de las enfermedades no era atribuido a causas físicas y orgánicas. Se decía que los males del cuerpo eran producidos por el castigo de los dioses y por esta razón quienes desempeñaban el papel de médicos eran los sacerdotes y hacían de mediadores entre lo divino y lo terrenal, intercediendo por la salud de sus semejantes, pero si el sacerdote no lograba restablecer la salud de su paciente, no se le imputaba ninguna responsabilidad. Sobre la conceptualización de la negligencia médica, la Asociación Médica Mundial nos define de la siguiente manera la negligencia médica. La negligencia médica comprende la falla del médico a la conformidad de las normas de la atención para el tratamiento de la condición del paciente o falta de conocimiento o negligencia al proporcionar la atención del paciente, que es la causa directa de un accidente al paciente. Por negligencia médica también se puede entender como el incumplimiento de los principios de la profesión, lo que se debe hacer o lo que no se hace, o sabiendo que no se debe, aún lo hace. Así nos define la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Campeche. Algunas características y tipos de negligencia médica podría ser, se dice que dentro del concepto de negligencia médica se engloban todas aquellas acciones u omisiones realizadas por el personal sanitario que resultan contrarias a la lex artis. Dentro de los tipos de negligencia médica nos encontramos con una primera clasificación. La primera es negligencia médica por acción, es decir, cuando la negligencia médica se comete por llevar a cabo una actuación cuando esta no estaba indicada o bien cuando se lleva a cabo una actuación de forma incorrecta. Otro ejemplo sería la negligencia por omisión, cuando la negligencia médica tiene lugar por vía de la omisión, cuando dejan de adoptar las medidas que están indicadas a la vista del estado de un paciente. La negligencia médica hacia la mujer. Existen algunos tipos. Entre los tipos más comunes de negligencia médica hacia la mujer encontramos embarazo y parto. En la mala praxis que sufren las mujeres en el embarazo y el parto suelen ser muy comunes y lamentables porque también está en riesgo la vida de otra persona que está por nacer.
Otro de los tipos es el cáncer de mama. Las personas que padecen de cáncer de mama, siempre que se diagnostiquen a tiempo, tienen un altísimo porcentaje de recuperación y la posibilidad de éxito se disminuye según se retrasa el diagnóstico, lo que es una negligencia médica muy común y dramática. Definición, ideas y noción de la mala praxis. La mala praxis médica en México y en algunos otros estados representa un gran problema que no solo violenta el derecho de la salud, sino también jurídico, ya que existe un incremento de demanda de personas afectadas por este problema. En diversos lugares ha habido mujeres afectadas por este problema. La mala praxis es el concepto más frecuentemente invocado en las demandas y que obliga a los profesionales de la salud a contratar seguros. Consiste en que el paciente sufra algún daño físico o psíquico, temporal o permanente, total o parcial, o la muerte misma, debido al incumplimiento de las obligaciones profesionales del médico tratante. A continuación enumeramos algunos factores que se le atribuyen al médico por la mala praxis. 1 sería mala relación médico-paciente. 2, aplicación superficial de procedimientos clínicos. 3, deficientes conocimientos y habilidades. 4, invasión de campos de la medicina que no domina. 5, exceso de confianza. Y 6, pago por terceros. La responsabilidad médica profesional se puede entender como responsabilidad profesional médica, la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios, incluso de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. El médico es sujeto de responsabilidad jurídica cuando actúe con negligencia, impericia o imprudencia. La negligencia es el incumplimiento de los elementos, principios inherentes al arte o profesión. Esto es que sabiendo lo que se debe hacer, no se hace, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe hacer, se hace, como lo mencionamos ahorita. La impericia, por su parte, es la falta de las habilidades o los conocimientos técnicos básicos e indispensables que se deben poseer obligatoriamente en determinada arte o profesión. La imprudencia es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento innecesario sin detenerse a pensar los inconvenientes que resultarán de esa acción o omisión. Imprudencia es el ir o llegar más allá de donde se debió. Regulación sobre el derecho a la salud. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4 el derecho a la protección de la salud, el cual a la letra dice así: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En el ámbito internacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se menciona el derecho a la salud como parte de un derecho adecuado y en protección del mismo derecho, por lo que garantiza el derecho a asistencia médica, es decir, todo ser humano debe ser atendido por personal médico de manera adecuada, libre y responsable. La responsabilidad médica en México. Existen tres tipos. La primera de ellas es la responsabilidad penal, que de acuerdo con el Código Penal Federal, el artículo 228 establece que los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre su ejercicio profesional. Según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de 1 mes o 2 años en el ejercicio de la profesión o definitiva en su caso de reincidencia, y estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando estos sobren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. La responsabilidad civil se refiere a la obligación de reparar el daño causado a otro cuando surge de una obra o contrario a las buenas costumbres. Se le denomina responsabilidad subjetiva
o por hecho ilícito, cuando el daño resulta del uso permitido por la ley de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismas. Se denomina responsabilidad objetiva o de riesgo creado. El Código Civil Federal también establece en su artículo 1910 que el que obrando ilícitamente en contra de las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. El artículo 1915 establece que la reparación del daño debe consistir, a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. El tercer tipo es la responsabilidad administrativa, que se adquiere cuando se infringe la Ley General de Salud o en sus reglamentos y demás disposiciones, independientemente de que se cause o no un daño a la salud del paciente. Esta no se limita únicamente a los médicos profesionistas, sino que incluye a las instituciones, técnicos o auxiliares de salud. Y de acuerdo con la Ley General de Salud, las sanciones por responsabilidad administrativa podrán ser amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial, y arresto hasta por 36 horas. Por nuestra parte sería todo. Gracias.